antes de comenzar nuestra intervención en honor a Javier Heró, que todos nos pusiéramos de pie para recordar a alguien que hace muy pocos días nos ha dejado y que entregó su vida por las luchas sociales en el país. Y que lo recordemos a Javier Canseco como hoy recordamos a Javier Heró, con fuertes palmas, compañeros. Bien, compañeros, como nos recordaron nuestros panelistas anteriores, Javier Heró Pérez nació un 19 de enero de 1942 y entregó su vida por un mundo mejor un 15 de mayo como hoy, pero de 1963, hace 50 años. Aprovecho esta fecha señalada para agradecer al Gremio de Escritores del Perú, al cual pertenezco, esta serie de homenajes a Javier Heró y reconocer públicamente, como bien lo hizo Arturo Bolívar, a la persona de Ernesto Montero, impulsor nervio central de la Comisión del Cincuentenario por la partida de Javier Heró y por la organización de todos estos actos. Es un gran acto de coraje y además de demostración de que la obra de Heró no ha concluido. Todavía tenemos que realizarla, compañeros. Muchas gracias, Ernesto, por esto. En verdad, Jorge Heró Cricet y Victoria Pérez Tellería tuvieron un hijo extraordinario, Javier Heró Pérez. Un joven de 21 años, no vivió más. Arturo Bolívar nos recordaba a este extraordinario Mariano Melgar Valdivieso, que no llegó a cumplir los 25 años. Cuando Heró cae a temprana edad, muchos escritores peruanos que se encargan de realizar homenajes ahí mismo, en el mismo año 63, hacen la comparación, entre ellos Alejandro Romaldo, entre Mariano Melgar, el poeta mártir, y Javier Heró, ambos peruanos. Mariano Melgar, el primer momento peruano de nuestra literatura, como señaló el amado José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos, en el proceso de la literatura, en franca polémica con Rivagüero, que lo había llamado a Melgar momento curioso de nuestra literatura, solo porque Melgar había reivindicado la raíz indígena de nuestra cultura. Melgar es el poeta joven del inicio de nuestra nacionalidad, producto de la reivindicación del indígena y su universalización a través de la lengua castellana. Y Heró es aquel que toma la posta de Melgar para reivindicar lo nacional y lo juvenil en la construcción ya no de la independencia, la primera, sino de la lucha por el socialismo. Es verdad que cae, es verdad que muere, es verdad que no concluye su proceso insurreccional, es más, prácticamente ni siquiera lo inicia, pero eso no invalida la justicia de sus actos. Y eso tampoco niega el que fuera un extraordinario escritor, y tampoco invalida lo que podría haber escrito, pensado y realizado después. Javier Heró ingresa a la Universidad Católica en 1958 y por X razones que no valen analizar aquí, muchas personas creen que fue solamente un estudiante de la Universidad Católica. Conversando hoy día con mi amigo Gabriel Cabrera, que se encuentra en el auditorio, él me contaba que el día de hoy estuvo en la Universidad Católica y vio con alegría que habían colocado rosas y pancartas en un lugar de la memoria dedicado a Javier Heró en la Universidad Católica. Y sabemos también que se le ha homenajeado en San Marcos, y por eso hacemos la recordación que ya hizo José Sumaita de que él ingresó en 1961 a San Marcos. Javier Heró decide continuar sus estudios en la Universidad de San Marcos. Esa es una aclaración que hay que hacer siempre, porque Javier Heró tiene todo un plan de proletarización paulatina de su propia vida social. Se acerca a los sanmarquinos porque ve en los sanmarquinos
relación más directa con el trabajo asalariado, una relación más directa con las pobrezas y las miserias de los peruanos que viven en Lima. No es una casualidad. Lo cuentan quienes lo conocieron y está en sus cartas personales. Pero Javier también se hace profesor de inglés y profesor de otras materias. Y comparte con sus colegas sus desazones, las luchas por un mejor salario, etc. Este muchacho que muere a los 21 años es entonces un hombre bastante complejo. Nos presenta un abanico de posibilidades de entendimiento de la realidad social a partir de una rebeldía que se inicia como una propuesta de cambio social, pero que después se torna desde el socialismo en una propuesta concreta, una propuesta revolucionaria, una propuesta internacionalista. Pero no vayamos a creer que él solo es reconocido como poeta porque fue un guerrillero que murió, porque tenemos que ser autocríticos desde la izquierda. Muchas veces hacemos grandes héroes de quienes probablemente fueron personas valiosas, o muchas veces ni siquiera eso, compañeros, y más bien todo lo contrario. Pero dejemos la parte de las críticas para otro momento. Heró había sido reconocido ya con un premio. Tenía el premio El Poeta Joven del Perú, que compartió con César Calvo, otro poeta ya fallecido y de la misma generación que Heró, su gran amigo. Este premio lo había obtenido antes de hacerse guerrillero. Es decir, que ya en vida Heró era reconocido como un poeta joven, como un poeta que estaba ingresando con buen pie a la poesía. Y el año de su muerte gana post-mortem el concurso organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Marcos, el concurso de los Juegos Florales. Entonces Heró un poeta que también, sin desligarse de esa integridad que ha señalado muy bien Arturo Bolívar, del hombre y su creación, el hombre y su concepción de la vida, puede también hablar tranquilamente de su creación artística y estética sin necesidad de recurrir al Javier Heró guerrillero. Es decir, que si bien es cierto, estamos hablando de un solo hombre, el que fue poeta y guerrillero, y cuyas dos acciones se consustancian en la misma persona, no necesita Heró del guerrillero para solventarse en el plano de la estética. Es más, es mejor guerrillero y es mejor poeta cuando mejor sabe él dedicarse a ambos aspectos de su vida. Y eso lo vamos a demostrar en breve. Javier Heró intenta en su corta vida, que tal vez él, hago una reflexión, tal vez él imaginaba que nos iba a dejar pronto porque en muchos poemas está la reiteración de la muerte, pero él intenta en dos poemas que tienen el mismo título, Arte Poética, definir lo que es la poesía. En el primero, de alrededor de los años 60, es un poema sin fecha, Heró dice, no toca la palabra poesía, pero iguala el término poesía con el término amor, el concepto de amor, y dice, el amor lo cubre todo. Tenemos que entender como arte poética que la poesía lo cubre todo. Entonces hay en Heró una visión de la poesía no como una acción académica alejada de la realidad, sino como un producto de las emociones y los sentimientos tampoco alejados de la realidad, sino surgidos de la entraña misma de la realidad. La poesía lo cubre todo, el amor lo cubre todo, la poesía es un acto de amor, vivir es un acto de amor, la revolución es un acto de amor. Esa es una concepción guevarista. Esa es una concepción también de Tomás Borges. Esa es una concepción de los grandes revolucionarios latinoamericanos que aportan al socialismo mundial un poco frío, un poco objetivo, el tema del amor, el tema de la pasión, el tema de vivir emocionadamente la transformación social, el tema de vivir heroicamente, como diría José Carlos Mariátegui. Y entonces, en 1962, en otro poema que se llama igual, Arte Poética, Javier Heró dice, la poesía es un trabajo difícil. Es un trabajo difícil. No es lo que muchos poetas del pasado, de las viejas escuelas, concebían, ¿no? La poesía como un ejercicio única y exclusivamente de la subjetividad, de la inspiración, ¿no? Sino la poesía es un trabajo. Y además de ser un trabajo, es decir, de trabajar directamente con la materia, de transformar la
materia es un trabajo difícil, por añadidura. Y dice, es el canto de los pueblos oprimidos. Una visión pesimista, aparentemente, y ahí remata, es el nuevo canto de los pueblos liberados. O sea, para Javier Heró no existe la creación poética ajena a la vida y a la lucha revolucionaria. Para él, la poesía de los nuevos tiempos es la poesía que denuncia lo propio y que lucha en contra de él por un mundo nuevo. Está en esa clave la articulación del Heró guerrillero y del Heró poeta. La vida es la clave, y la vida se vive en todas sus manifestaciones. La poesía lo cubre todo, el amor lo cubre todo. El profesor Jorge Cornejo Colar, hermano del maestro Antonio Cornejo Colar, en 1966, en agosto, para la compilación de ensayos en este libro de homenaje a Javier Heró, conocido por todos ustedes, Poesías Completas, en su ensayo que presenta aquí en el libro, habla sobre 3 símbolos permanentes en la poesía de Heró. Él dice que el primer símbolo es el otoño. El otoño aparece en los poemas de Heró. Y se pregunta, ¿por qué un poeta que lucha por la transformación social tiene como símbolo el otoño, que es una estación intermedia que nos lleva al invierno, ¿no? Que bien puede interpretarse como el fin de la vida? Pero, analizando Jorge Cornejo Colar, llega a la conclusión de que el otoño en Heró es la afirmación de la madurez de la vida, y que el invierno no tiene por qué ser necesariamente el fin, sino la madurez. Un joven de 19, 20 años que está comenzando la poesía con buen pie, tiene ese nivel de reflexiones. El segundo símbolo, según Cornejo Colar, viene a ser el río. El río es interpretado como la vida, en todas sus manifestaciones: nacimiento, desarrollo, juventud, vejez, logros, fracasos, alegrías, sufrimientos. Para Heró, el río, según Cornejo Colar, y con una lectura de sus poemas, el río es la vida. El tercer símbolo es el viaje. Es tal vez el símbolo más complejo. En Heró, viajar, según Cornejo Colar, nuevamente, es el pasado. Es el pasado, pero también es el descanso. El viaje hace descansar. Es una aparente contradicción. Todos hemos viajado alguna vez, aunque sea en nuestra casa. Y con el tráfico de Lima, eso puede ser hasta un viaje interprovincial. Entonces, sabemos que en los viajes descansamos, aunque pudiera parecer que un viaje es ajetreado, pero es un descanso. ¿Un descanso de qué? De lo cotidiano a lo alternativo. En Heró, el viaje, el símbolo del viaje es el pasado, es el descansar, pero también, dice Cornejo Colar, puede ser el futuro. Porque nuevos viajes pueden venir, y obviamente nuevas transformaciones, nuevas luchas, nuevas peleas. Ahí se queda Jorge Cornejo Colar. Pero nosotros hemos encontrado 2 textos de Heró, y no ha sido difícil buscarlos tampoco, que están en su libro Poemas de Rodrigo Machado. El libro él no lo publicó en vida, obviamente, que fueron escritos en La Habana en 1962 y en La Paz en 1963, cuando estaba haciendo su ingreso al Perú, ¿no? Para la lucha guerrillera. Y ahí él hace una explicación de su nombre de batalla. El camarada Rodrigo Machado es el poeta Javier Heró. El camarada Rodrigo Machado. Su gran admiración hacia Antonio Machado, el gran poeta español. Y ahí, va a ser un poco largo, pero les voy a leer, es una paginita. Él explica lo siguiente, dice: Rodrigo Machado nació un día del mes de julio en La Habana en el año de 1962. Su edad no se sabe aún, pues tiene la edad de la lucha de su pueblo. La guerra contra el imperialismo, a la que irá conjuntamente con 40 camaradas, dirá o callará los años que era de cumplir. ¿Se quedará en algún monte regado con una bala en el cuerpo? ¿Seguirá de viaje en la esperanza o lo enterrarán en el lecho de algún río entonces enteramente seco? No, pero los ríos de la vida, de la esperanza, seguirán fluyendo con torrentes cristalinos. Porque en el río está la vida de un hombre, de muchos hombres, de un pueblo, de muchos pueblos. Y Rodrigo Machado, de pie o acostado, seguirá cantando con un fusil al hombro. Porque el fusil será uno de los medios para lograr la liberación.
Y una vez liberados, los hombres dignos y honrados dirán la verdad a todo el mundo sobre nuestro pueblo, sobre sus luchas y sobre su futura vida. Solo entonces Rodrigo Machado, y con él los 40 que partieron hacia la vida, entre paréntesis, de pie o debajo de la tierra, se sentirán felices y dichosos. La Habana, octubre de 1962. Rodrigo Machado entonces a la sazón iba a cumplir recién un año. De acuerdo a la descripción que hace Heró, hay dos formas de interpretar. Un año porque nació en La Habana, nació para la guerrilla, pero miles de años, porque dice que tiene la edad de su pueblo luchando contra el oprobio, es decir, siglos desde que el primer español puso un pie en este continente. Y si podemos entender que la lucha de ahora por la libertad mundial, mucho más añejo era el tiempo de vida, de nacimiento de Rodrigo Machado. Bueno, en este libro hay un poema que nos va a ayudar, y con eso vamos concluyendo, a continuar el ensayo de Jorge Cornejo Polar. Él habló de 3 símbolos: el otoño como madurez, el frío como la vida, y el viaje como el descanso, la revisión del pasado y el planteamiento del futuro. Pero yo creo que Heró estaba por abandonar esos símbolos, y lo dice en un poema llamado Explicación, y es increíble. Leamos a Heró. Explicación 1. Antes hablé del río y las montañas, canté al otoño, al invierno, maldije al verano y a sus ritos. Hablé, pasé, pisé otras tierras, dije paz en Moscú, en plazas, en calles y puentes. Detengámonos un momento. Ya mencionó el río, el otoño y los viajes. Hoy hago otra cosa. Algunos preguntarán, ¿de qué se trata? ¿Qué ha pasado? Nada ha pasado. Un día conocí a Cuba, conocí su relámpago de furor, vi sus plazas llenas de gentes y fusiles, escuché sus gritos, palpé, sentí, caminé Sierra Maestra, pisé el Turquino, vi al apóstol en piedra, para siempre, vi a Fidel de piedra movediza, escuché su voz de furia incontenible hacia los enemigos, y recordé mi triste patria, mi pueblo amordazado, sus tristes niños, sus calles despobladas de alegría. Recordé, pensé, entreví sus plazas vacías, su hambre, su miseria en cada puerta. Todos recordamos lo mismo. Triste Perú, dijimos, aún es tiempo de recuperar la primavera, de sembrar de nuevo los campos, de barrer a los miserables patriotas explotadores. Se acabarán, dijimos, las fiestas palaciegas para los menos y las mesas sin comida y con hambre. Heró lo dice en este poema: aún es tiempo de recuperar la primavera. Tenía 21 años, estaba evolucionando. El otoño, símbolo melancólico; el viaje, símbolo de búsqueda; el río, símbolo de la vida, de lo vital. Hoy que luchamos por el agua, sabemos que Heró lo vio claro en su poemario El río, y lo vio más claro todavía en su poema de la tierra. Pero él está afirmando la primavera, ya no el otoño, y ahí muere. Muere en plena primavera. Yo creo que el símbolo más grande de la poesía herodiana es la primavera. Es la juventud vital que nos entrega. José María Arguedas asistió a un homenaje que se hizo en la Universidad Nacional de Ingeniería por la muerte de Javier Heró, y en su breve alocución difundida en el boletín del Gremio de Escritores del Perú, en el número 3, poco conocida, y espero que salga ahora de las obras completas de José María Arguedas, porque es un texto no muy difundido por los académicos. José María Arguedas se queja de que el gobierno peruano, de que el Estado peruano, de que el sistema que se vivía en la década del 60 y se sigue viviendo, no haya tenido consideración para un joven, para un revolucionario, para un hombre inteligente, para un patriota puro como Javier Heró Pérez. José María Arguedas hace ese reclamo y desnuda por completo la faz del gobierno nacional, de los gobiernos capitalistas, de los gobiernos títeres del imperialismo. Esta reflexión nos lleva a tantas otras.
que han cambiado desde la época en que entrega su vida Javier Heró. Han cambiado presidentes, han cambiado nombres de partidos políticos, han cambiado algunas actitudes. Ahora hay grifos, hay casinos, hay más luces por las calles de Lima, ¿no? El Perú crece, estamos mejorando, gigantescas comillas más grandes que la palabra. Sin embargo, la pobreza está vigente, la miseria es cada vez más grande. Y no podemos entonces solamente quedarnos en tomar el nombre de Javier Heró para vanagloriarnos 2 días de 30 que tiene el mes creyéndonos revolucionarios, soñando con la lucha armada como si el culto a la violencia fuera parte de la revolución, y no pensando todo el tiempo en que ser como Javier Heró es estudiar y trabajar, ser como Javier Heró es transformar y luchar, ser como Javier Heró es no correrse en ninguna forma de lucha, pero todos los días, no cada vez que llega una fecha onomástica o cada vez que me emociona mi familia me permite escaparme un ratito a ser revolucionario. Tomar la posta de Javier Heró es tomar la vida militante, la unidad entre poesía, es decir, belleza, recordemos, el amor lo cubre todo, y acción revolucionaria, acción rebelde, no claudicante, transformadora de la sociedad. Javier Heró fue esa integridad. Javier Heró fue un solo hombre que tuvo que esconderse como Rodrigo Machado, y además de esconderse, renacer como Rodrigo Machado, porque pensaba en un hombre nuevo, en un mundo nuevo, en una sociedad nueva. El día de hoy también me entregó su poema nuestro amigo Santos Burgos, del gremio de escritores, y yo voy a concluir mi intervención con los 2 últimos versos del poema de Santos Burgos, dedicados a Javier Heró Pérez, y espero que haya la oportunidad para que Santos pueda leer su poema completo esta noche. Creemos como Javier que todavía es posible rescatar la primavera, y los más jóvenes que están aquí tienen ese deber, de junto a todos nosotros construir un Perú nuevo en un mundo nuevo, tal como lo soñaron Tupac Amaru, José Carlos Mariátegui, Micaela Bastidas, José María Redas y Javier Heró. Porque Javier Heró fue un poeta inmenso. Tú sí quisiste el Perú. Muchas gracias.